Estimados alumnos, vamos por el último problema de nuestro repaso general, un problema sobre el efecto Doppler, que habla de una disminución o aumento de la frecuencia dependiendo del movimiento relativo entre una fuente de sonido y un receptor o un observador de ese sonido. El problema dice lo siguiente: un automóvil que se mueve a 20 metros por segundo, ahí ya me está dando un dato. El automóvil es el que va a emitir el sonido a través de la bocina, entonces el automóvil es la fuente de sonido. Por lo tanto, aquí en los datos ponemos que la velocidad de la fuente, voy a llamarle VF, es igual a 20 metros por segundo. Se mueve próximo a una persona detenida junto al cordón de la vereda. La persona viene a ser el observador, el receptor del sonido. La persona es el observador. Si la persona está detenida, quiere decir que la persona está parada. Por lo tanto, la velocidad del observador, que le vamos a llamar VO, la velocidad del observador es 0. ¿Por qué? Porque está detenida junto al cordón de la vereda. La bocina del automóvil está emitiendo una nota de 2 kHz. Esa es la frecuencia real. A la frecuencia real le voy a llamar FR, y a la frecuencia aparente, que Buongiorno le llama F', le voy a llamar FAP, frecuencia aparente. Y a la F, que es la frecuencia real, le voy a llamar FR. A la B le voy a llamar velocidad del sonido, VS. VO, velocidad del observador, y VF, velocidad de la fuente. Entonces, la frecuencia real emitida por la bocina es de 2 kHz, o si prefieren 2000 Hz. El aire está detenido y la velocidad del sonido en el aire es de 340 metros por segundo. Entonces, velocidad del sonido, Vs, es igual a 340 metros por segundo. ¿Qué frecuencia escuchará el observador cuando el automóvil se está aproximando? Entonces, la parte A me pide la frecuencia aparente cuando el automóvil se está aproximando. La frecuencia aparente cuando el automóvil se está aproximando es siempre mayor que la frecuencia real. Fíjense que la fuente va a emitir un cierto sonido y ese sonido tiene una cierta frecuencia, que estoy representando aquí por las rayas negras. Pero al mismo tiempo que la fuente emite esta frecuencia, que está dada por este frente de ondas en color negro, la fuente, en este caso el automóvil, se está acercando al observador. Y ese acercamiento del observador hace que la frecuencia aumente. Porque es como si fuera que se están emitiendo más ondas. En realidad se está emitiendo la misma cantidad de ondas, pero el acercamiento del automóvil hacia el observador hace que aparentemente las ondas se superpongan. Entonces la frecuencia aumenta, aparentemente. Como la frecuencia aumenta, entonces la fórmula de la frecuencia aparente va a ser frecuencia real, en este caso 2 kHz, frecuencia real, multiplicado por la velocidad del sonido. En este caso la velocidad del sonido es 340 metros por segundo. Como es un acercamiento y la frecuencia aparente va a ser mayor, entonces uso el signo más, ya que va a ser mayor la frecuencia. Uso el signo más. La velocidad del observador, en este caso el observador está parado, por tanto su velocidad es 0. Y esto dividido entre la velocidad del sonido, 340 metros por segundo, nuevamente, menos, si arriba es más, abajo es menos, siempre, si arriba es menos, abajo sería más, menos la velocidad de la fuente, que en este caso es 20 metros por segundo, 20 metros por segundo. Haciendo los cálculos entonces, multiplicamos 2 kHz por 340 dividido 340 menos 20, y esto es igual a 2,125. Esto es igual a 2,125.
125 kHz. 2,125 kHz. Ahora, cuando el automóvil se está alejando, vamos a la parte B, frecuencia aparente cuando el automóvil se está alejando. Entonces va a ser 2 kHz multiplicado por 340. Cuando el automóvil se está alejando, cuando la fuente se está alejando, entonces en vez de que las ondas se superpongan, las ondas se separan más todavía, ya que esta fuente se está yendo cada vez más lejos del observador. Al ir cada vez más lejos del observador, entonces estas ondas se alejan unas de otras, y al alejarse estas ondas unas de otras, el observador entonces percibe una frecuencia menor. Siempre entonces que sea un alejamiento, la frecuencia aparente va a ser menor. Esto obliga a que el signo de mifracción sea menos arriba, menos velocidad del observador 0, dividido velocidad del sonido que es 340 metros por segundo, más, aquí va siempre el signo opuesto del numerador, más la velocidad de la fuente, que en este caso es 20. Hacemos los cálculos entonces, 2 kHz por 340 dividido 340 más 20, esto me da 1,889 kHz, si es que vamos a utilizar 3 decimales de precisión. Si fuese con 2 decimales de precisión sería 1,89 directamente. Bien, entonces, ¿qué es el efecto Doppler? Es una variación aparente de la frecuencia producida cuando hay un movimiento relativo entre una fuente de sonido y un receptor de sonido. Cuando hay un alejamiento relativo entre el observador y la fuente, la frecuencia disminuye, y cuando la fuente se acerca al observador, entonces la frecuencia aumenta. Este mismo efecto podemos notarlo en la práctica cuando se acerca a nosotros una ambulancia y luego de pasar por nosotros, la frecuencia de la ambulancia disminuye. Bien, esto ha sido todo por hoy. Gracias por todo y ya nos veremos oportunamente.